115, en Antioquía, Turquía, a la noche sucede un terremoto de magnitud 7,5 en la escala sismológica de Richter, intensidad de 11 en la escala de Mercalli, dejando un saldo de 260.000 muertos. El emperador Trajano resultó herido. También se registra un tsunami. 856, en Qum, Semnan, Damgan y Jorasán, Irán, sucede un terremoto que deja un saldo de 48.690 muertos. 915, el Papa Juan X corona a Berengario y de Friuli como sacro emperador romano. 1563, en Trento, norte de Italia, se celebra la 25ª y última sesión del Concilio de Trento. 1798, en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica. 1799, en el marco de la Segunda Coalición, el esfuerzo monárquico por detener la Revolución Francesa, el mariscal austrohúngaro Staray de Nagy-Mieli derrota a los franceses en la batalla de Biesloch. 1800, en Múnich, en el marco de la Segunda Coalición, el general francés Jean-Victor Marie Moreau derrota a las fuerzas monárquicas del archiduque Carlos en la batalla de Hohenlinden. Esta victoria junto a la del primer cónsul Napoleón Bonaparte en la batalla de Marengo obliga a los austríacos a firmar el armisticio. 1810, en la isla Mauricio, Océano Índico, los británicos comienzan una invasión. 1812, en España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez, en el marco de la Guerra de la Independencia. 1818, en Estados Unidos, Illinois se convierte en el estado número 21. 1836, en España, las Cortes acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos estados de América. 1842, en Barcelona, España, Baldomero Espartero ordena el bombardeo de la población civil para acabar con la sublevación contra su gobierno. 1855, en Perú se abole la esclavitud. 1901, en Washington D.C., el presidente estadounidense Theodore Roosevelt lee un discurso de 20.000 palabras, más de 2 horas, ante la Cámara de Representantes, pidiéndole que impida el desarrollo de monopolios. 1904, Charles Dillon Perrine descubre en el Observatorio Lick de California Himalaya, el satélite irregular más grande de Júpiter. 1906, en España, el gobierno de Segismundo Moret presenta la dimisión. El liberalismo español entra en crisis. 1910, en el Salón del Automóvil de París, Francia, George Cloud muestra por primera vez las luces de neón. 1912, Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia, la Liga Balcánica, firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes. 1914, en México, se instala en la Ciudad de México el Gobierno Provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidido por el presidente y general Eulalio Gutiérrez Ortiz. 1915, en Francia en el marco de la Primera Guerra Mundial, el general Joseph Joffre es nombrado mariscal del ejército. 1916, en Francia, el general Joffre dimite como comandante en jefe del ejército, tras el fracaso de la ofensiva aliada en el Somme. En el 1938, en Santiago de Chile, se inaugura el Estadio Nacional. 1944, en Grecia, los británicos reprimen una insurrección comunista. 1950, en Corea se retiran las fuerzas de la ONU. 1951, en el Canal de Suez, Egipto, suceden duros enfrentamientos entre soldados británicos y egipcios. 1959, se aprueba la actual bandera de Singapur. 6 meses después se independizaría del Imperio Británico. 1961, en la finca Asiento, cerca de la localidad cubana de Coliseo, cerca de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, bandidos cubanos en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense asesinan al campesino Juan Arturo Suárez Valera. 1964, en la Universidad de California en Berkeley, la policía arresta a 800 estudiantes del movimiento Libertad de Expresión que protestaban contra la guerra de Vietnam. 1965, en un túnel a 682 metros bajo tierra, en el área Udiezca del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7:13, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Coudaroy, de 120 kilotones. Es la bomba número 440 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1966, en un túnel a 830 metros bajo tierra, en el Saman Site, 15 kilómetros al oeste de la localidad de Purvis, estado de Mississippi, a las 6:15, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Sterling, de 0,38 kilotones. Es la bomba número 485 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1967, en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia, en la Universidad de Ciudad de El Cabo. 1969, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba el Plan de Paz del presidente Richard Nixon para Vietnam.
para Vietnam. 1970, en 2 túneles separados, a 490 metros uno del otro, a 241 metros de profundidad, en las áreas U3HR y U3A del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 110 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7:07, hora local, Estados Unidos detona simultáneamente sus bombas atómicas Kaar y Sousou, de menos de 20 kilotones, y Corazón, de 0,1 kilotones. Son las bombas número 714 y 715 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1973, en el programa Pioneer, la nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes de Júpiter. 1976, en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le disparan 2 veces, pero él tocará un recital 2 días después. 1977, en Sevilla, España, se inician las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía. 1979, en La Habana, Cuba, se inaugura la primera edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. 1981, en un túnel a 494 metros bajo tierra, en el área U2 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7:00:00,1, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Akabi, de 20 kilotones. Es la bomba número 966 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1982, en Chile, más dirigentes sindicalistas son expulsados del país, Manuel Bustos, Héctor Cuevas y Carlos Poldech. En estos días, el régimen ordena realizar redadas masivas en poblaciones de las comunas de La Cisterna y La Florida, en la capital. La operación obedece a lo que llamaron una limpieza. 1984, en Japón se publica el manga, cómic, Dragon Ball. 1987, en Chile se hila a la venta el álbum La cultura de la basura, de los prisioneros. 1989, en Venezuela se realizan las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaldes. 1990, en Argentina sucede un alzamiento al mando del cara pintada, Mohamed Zaineldin. El gobierno ordena la represión inmediata. Varios muertos. 1992, Neil Paport, un ingeniero de pruebas en el SEMA Group, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Jarvis, de Vodafone. El texto del mensaje fue, Feliz Navidad. 1994, en Japón, Sony lanza su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su generación. 2001, en Argentina, el presidente Fernando de la Rúa impone el corralito, la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. 2002, en Japón, el Real Madrid conquistaba su tercer título de Copa Intercontinental, venciendo por 2-0 al Olimpia de Paraguay. 2003, el avión Honda A420 Honda Jet realiza su primer vuelo. 2006, en Fiyi se perpetra el golpe de Estado de 2006. 2007, en Venezuela, fue desaprobado en referendo el proyecto de reforma de la Constitución propuesta por el presidente Hugo Chávez. 2008, en Azpeitia, Guipúzcoa, la banda terrorista ETA asesina con varios disparos al empresario Ignacio Uría Mendizábal. 2010, en España tiene lugar una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo, que paralizan todo el espacio aéreo nacional. 2011, en Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. 2012, en Filipinas, al menos 450 personas mueren tras el paso del tifón Bopa por ese país. 2015, en Argentina, la banda estadounidense ER5 dio uno de sus mayores shows en el estadio Luna Park. 2017, en Bolivia, se desarrollaron las elecciones judiciales en todos los sectores del Poder Judicial, donde se destacó el voto nulo con un 51,32% en Consejo de Magistratura. 2018, la misión tripulada Soyuz MS-11 despega rumbo a la Estación Espacial Internacional.